Gracias, profesor. A ver, les decía entonces que para el capítulo 5, las conclusiones están directamente relacionadas con los objetivos específicos. ¿Por qué? Porque en los objetivos específicos ustedes se plantearon un procedimiento que les lleve, ¿no? Una secuencia de procedimientos que les lleve a conseguir el objetivo general y aprobar la hipótesis, ¿no? O la hipótesis de investigación o la hipótesis nula. Entonces, en ese sentido, básicamente van las conclusiones. ¿Cuál era ese procedimiento que ustedes se impusieron en los objetivos específicos? Los tenemos aquí. En el capítulo 1, ¿no? Ustedes establecieron objetivos para elaborar un documento base con el cual ustedes puedan preparar una intervención, ¿no? Esa intervención tendrá que ser hecha para ser medida en cuanto a su efectividad con instrumentos, ¿no? Los cuales han sido validados. Luego, ¿no? De validados esos instrumentos, tienen que ser determinados en cuanto a su confiabilidad, aspectos que se han venido haciendo paso por paso, y que una vez que tienen esto listo, ¿no? Tienen que llevar a la práctica esa intervención. Entonces, esto de aquí, ¿no? Lo de aquí está clarísimo, ¿no? Cada uno un párrafo de conclusión. Conclusión respecto de la elaboración del documento base y su efectividad, ¿no? Y su efectividad en cuanto al diseño de una intervención. La planificación básicamente que se hizo en ese sentido, ¿no? Cómo ese documento ha servido. La conclusión que ustedes podrían sacar respecto de haber elaborado instrumentos de evaluación, ¿no? Que sean de tres tipos, ¿no? Que sean de diagnóstico, de proceso y de finalización, lo que denominamos el diagnóstico formativo y sumativo, ¿no? Respecto de esa actividad específica que hicieron, ¿qué conclusión pueden ustedes sacar? La validación de esos instrumentos, ¿no? El procedimiento que ustedes tuvieron que pasar para hacer esa validación, les debió haber llevado, ¿no? A una conclusión respecto de cómo se hizo ese procedimiento, ¿no? Y cómo se llevó a efecto y cómo se consiguió. El hecho de haber no solamente validado, sino haber determinado la confiabilidad que tuvo ese instrumento al ser tamizado mediante esta alfa de Crom, ¿no? ¿Cuál es la conclusión que ustedes pueden sacar al respecto? Básicamente es el hecho de que se fueron cumpliendo los pasos, ¿no? Ustedes aquí establecieron un procedimiento que efectivamente tuvo que haber sido cumplido para que pueda ser que tengan, ¿no? Que tengan un trabajo terminado. Y ese trabajo solamente está terminado cuando se escriben las conclusiones. Por lo tanto, es volver, ¿no? Sobre esto e ir comentando el procedimiento realizado y la conclusión que ustedes pueden sacar sobre eso, ¿no es cierto? La conclusión básicamente es el hecho de que les ha servido, de que se ha podido hacer y que se ha podido ejecutar. Entonces, aquí tienen para hacer ya algo un poquito diferente, ¿no? El desarrollo de la experiencia. Aquí es donde les van a medir su verdadero aporte. Porque lo otro prácticamente en todos van a tener que decir lo que se hizo, ¿no? Lo que se hizo y cómo lo consiguieron. Pero aquí, desde el diagnóstico, pasando por el proceso y yendo ya a la parte final, evaluativa, sumativa, de aquello que se consiguió, ¿no?
Esas son las conclusiones más importantes para mí en cuanto a los objetivos específicos, porque muchas cosas diversas les hayan pasado. Acá capaz que se parecen, se van a parecer sus conclusiones, pero aquí ya cada quien, ¿no?, va a llegar a conclusiones variadas, ¿no? ¿Qué ha sido? Respecto de experiencias anteriores, nuevamente aquí nos referimos a los antecedentes, ¿no? Puedo relacionar tal vez mis experiencias con las experiencias hechas por los antecedentes que yo ya redacté. ¿Qué tengo? Similitudes, tengo diferencias, entonces esas son ya apostes, ¿no? Respecto de lo que decía la teoría, lo que ustedes consideraron como teóricamente válido para poner en su documento. ¿Ustedes creen que esa teoría la están confirmando? ¿O creen que hay aspectos de esa teoría que no está funcionando? Es decir, ¿es verdad que los estudiantes por sí solos son capaces de construir su conocimiento, por ejemplo? ¿O es que en las matemáticas también se necesitan procedimientos conductistas? ¿O es que es importante también la parte procedimental, ¿no? La parte instruccional? ¿Qué autores tomaron? ¿En qué paradigmas se basaron? ¿Qué modelo pedagógico siguieron? ¿Qué técnicas utilizaron? ¿No? ¿Son buenas, son malas? Los que están con la hipótesis comprobada, la de investigación, tal vez tiendan a decir que sí, mientras que los que están con la hipótesis negada, ¿no?, ahí van a tener que discutir un poco respecto de si es que sirvió o no sirvió, o será de haber considerado, ¿no? O será que la técnica no fue la adecuada, o el modelo que se siguió no fue el adecuado, o lo que decían las teorías no se está verificando, ¿no? Entonces, allí está lo fuerte de su trabajo, las conclusiones a las que llegan en ese sentido. Los resultados les están lanzando a tener que sacar conclusiones respecto de la aplicación, ¿no?, de esta intervención, de la ejecución de esta intervención. Entonces, esos resultados son los que les permiten aquí a ustedes tomar decisiones respecto de si ha valido o no ha valido y qué tan buena o mala ha sido la experiencia. Me parece que, les insisto, ¿no?, el verdadero aporte está allí. Y finalmente, pues ya lo que ya se hizo, ¿no? Lo que ya se hizo, que es esto de organizar todo y llegar a la hipótesis. Entonces, su conclusión final estará referida a la aceptación o negación de la hipótesis, ¿no? Sería la conclusión en la que ustedes de alguna manera redactan, porque en la parte de arriba de resultados, ustedes no redactaron básicamente un texto sobre la hipótesis, sino simplemente aceptaron o negaron la hipótesis. Nada más, ¿no? Entonces, ¿en dónde lo van a poner eso ya como un párrafo de razonamiento respecto de la hipótesis validada o no validada? Es aquí, en el último objetivo específico, respecto de la conclusión, ¿no?, en función de la hipótesis negada o validada. Esas serían sus conclusiones. Y no olvidar que la hipótesis, el título y la formulación del problema están directamente relacionados. Entonces, al formular el problema, ustedes propusieron el problema en forma de una pregunta. Entonces, hay que contestar esa pregunta. Podrían terminar, ¿no?, su párrafo, su conclusión de las conclusiones sería la respuesta a la pregunta formulada o la pregunta que formuló el problema. Esas serían sus conclusiones, compañeros. Finalmente, ¿no?, en este capítulo, además de esas conclusiones, les pide,
yo les había dicho que podrían incluir, ¿no?, una de limitaciones del estudio. Como no existe un título para eso o un subtítulo para eso, ¿no? Solamente les coloca las recomendaciones que se pueden dar en base a la experiencia. Entonces, aquellos que han logrado probar la hipótesis darán recomendaciones en el sentido de que es útil lo que se ha hecho en la intervención y que se pueda seguir replicando, se pueda seguir haciendo en otros cursos, en otros contenidos, ¿no?, en otras instituciones, etcétera, ¿no? Todo eso podrían decirlo, ¿no? Pero como no hay título para las limitaciones del estudio, aquí mismo hay recomendaciones respecto de estas circunstancias que a veces rodean las investigaciones, ¿no? Una que no se va a salvar es la recomendación al programa mismo, ¿no?, respecto de hacer consideraciones en cuanto a los documentos, la organización mismo, ¿no?, respecto de toda la información que a ustedes les faltó o la información que no tuvieron y que les retrasó de alguna manera y estar saliendo con los tiempos ajustados, ¿no? En el mejor de los términos y con una perspectiva bastante positiva, ¿no? En el sentido de que no son ustedes, no van a ser ustedes la última cohorte, al contrario, están siendo la primera de muchas que vendrán. Y tal vez eso pueda servir para las siguientes planificaciones, ¿no? En todo en perspectiva y en positivo el desarrollo, ¿no? Bastante, bastante elegante, bastante bien dicho, ¿no? Pero también contundente en cuanto a lo que ustedes tengan o hayan tenido como limitación de parte organizativa. Pero también limitaciones que ustedes han tenido respecto de situaciones que no se pueden prever, como el COVID, por ejemplo, ¿no? Aunque ustedes fueron una maestría que ya se desarrolló cuando estábamos pasando ya por esto, pero obviamente eso ha traído limitaciones. El solo hecho de tener que tomar la maestría en modalidad virtual, ¿no?, ya es algo a lo que uno sí debería referirse en párrafos de recomendación. Con eso tendrían estos dos subtítulos. Y esto de aquí justamente era lo que les decía que les quería explicar un poquito, porque coloca simplemente un gráfico y no me dice, no me da mucha información, ¿no? Pero ustedes esto de aquí sí que lo van a tener que colocar. Y fíjense lo que está haciendo, ¿no? Está haciendo un cálculo para lo específico que ha ocurrido aquí, ¿no?, respecto de la Z, en donde esta Z se ubica. Es decir, esta Z está dejando muy poco margen, ¿no?, a que la conclusión sea equivocada, en este caso que se acepta la hipótesis. Porque si es que le sale una Z inferior a 1,96, están moviéndose en terrenos en los que no se puede hacer ninguna afirmación, ¿no es cierto? Es decir, no sabemos si sí, no sabemos si no, no podemos aceptar la hipótesis de investigación, sino la no. Pero si nos pasamos del 1,96, más bien me pondré a la derecha, todas las zetas que puedan ubicarse aquí, por eso bienvenida la pregunta sobre si la Z, qué tan alta puede ser, ¿no? La Z tiene posibilidad de extenderse muchísimo, ¿no? Muchísimo, porque esta curva incluso es asintótica. Por lo tanto, puede desplegarse. Entre más se aleje, mejor será el resultado. Entre más se aleje, mejor será el resultado. ¿Y de dónde sale esta Z? Bueno, si bien es cierto, ustedes ya tienen la fórmula y todo, pero ¿cómo se la interpreta? Se la interpreta de la siguiente forma. Esta Z de aquí, esta ubicación del 1,96, obedece a que... Espérenme un segundo.
Mil disculpas. Con esto concluyo, ¿no? Los valores del promedio se ubican donde está la parte más alta de la curva. Mientras que si ustedes incrementan una desviación estándar, ¿no? Está el 66% de los participantes de la población, digamos, o de la muestra. Si incrementan 2 desviaciones estándar, ¿no? Van a tener aproximadamente el 90% de la muestra, ¿no? Pero si ponen 3 desviaciones estándar, van a estar con el 95% de la muestra. Es decir, solamente un 5% estará quedando, ¿no? en la parte de acá. Por eso a esto se le denomina, ¿no? La parte de confiabilidad. Es decir, si su Z se ubica aquí, lo que les está confirmando, ¿no? Es que ustedes tienen una alta probabilidad de haber acertado, o una probabilidad del 95%, ¿no? De que ustedes efectivamente están acertando en su predicción. Porque se están poniendo o ubicando, ¿no? Fuera de esta zona de aquí. Entonces, de esa manera lo podríamos interpretar. Pero ya básicamente para la conclusión que ustedes tienen que sacar es de que esta Z no puede caer dentro, porque si no estaría en un terreno muy incierto. Tienen que caer fuera. Y ya este de aquí es el área de confiabilidad. Ponerle el título del gráfico, poner sus datos y comentar esto, ¿no? Eso sería el colofón, el corolario de estas conclusiones y recomendaciones. Sí, Andrés. Doctor, mil disculpas, salí un momentito y no estuve cuando me preguntó. Le quería consultar si no hay problema que el gráfico ahorita que usted nos mostró de la campana esté en el capítulo anterior o tiene que exclusivamente ir en este último capítulo. Yo le dejaría aquí porque me parece que esta es la conclusión final, ¿no? El hecho de ubicar la Z y mostrarla allí es una forma de estar acorde a lo que pusimos en la última conclusión. La conclusión que va relacionada con la hipótesis. Y eso en este gráfico se ve. Entonces, yo sí le dejaría en ese capítulo. Creo que es adecuado ponerle en el 5. Ok, gracias. Listo. Mientras que en el capítulo 5, conclusiones y recomendaciones, ¿no? En conclusiones, lo que vamos a hacer es responder, ¿no? A cada uno de los objetivos específicos del proyecto factible. Y allí sí que va a depender de la forma en la que le hayan armado esa secuencia para poder responder al objetivo específico, pues al objetivo general. Pues. Entonces, pensaría yo que amerita de la misma forma una conclusión por cada uno de esos objetivos específicos y en recomendaciones, pues no diferiría mucho del anterior, por el hecho de que toda la experiencia les plantea situaciones favorables, pero también situaciones desfavorables que a veces se lo redacta como limitación del estudio, pero que aquí como no hay, pues simplemente como una recomendación de aquello que ha ocurrido y no ha favorecido. Aquí me parece que se han comido los numerales de este 5.1 y este 5.2, igual que acá, ¿no? Entonces lo colocaría. No sé si es que podemos trabajar en eso para volvernos a ver así mismo a las 8 y poder comentar aspectos de esto, pidiéndoles que se atrevan un poquito, si tienen que mostrar, ya me han dicho eso en el semáforo y ojalá que podamos ver sus propuestas, ¿no? Sería importante eso. Si no las quieren mostrar, también podría entender, ¿no? Pero podemos dialogar respecto de las conclusiones que han ido obteniendo y puedo ayudarles en el sentido de si estamos bien o no. Ese sería el trabajo, compañeros. Les dejaría entonces para que ustedes puedan disponer de este tiempo un ratito y luego ponerse a trabajar a sí mismo, en grupo si gustan o individualmente. Estaría despidiendo, compañeros. Les abro la sesión a las 8. Gracias. El doctor. Gracias, doctor. Perfecto. Gracias, maestra. Hasta luego.